Un transeúnte salvó a Keanu Reeves en el metro de Madrid, la verdad oculta durante años. Una noche lluviosa y oscura en Madrid, las calles se sumían en el misterio, mientras el repiqueteo de la lluvia sobre los adoquines resonaba en la soledad de la ciudad. Bajo un cielo encapotado, la estación de Metro de Sol, iluminada por luces intermitentes, se transformaba en un escenario de presagios y sombras. Los transeúntes se apresuraban a refugiarse, ajenos al inminente peligro que se cernía en cada rincón. Entre el murmullo de la multitud y el eco de pasos incesantes, un silencio expectante anunciaba que esa noche nada volvería a ser igual. En medio de este ambiente cargado de tensión, apareció una figura inesperada. Keanu Reeves, la renombrada estrella de cine, se encontraba en una situación que contradecía su imagen imperturbable. Su rostro, habitualmente sereno y enigmático, reflejaba ahora la vulnerabilidad y el desconcierto. Bajo el parpadeo de las luces de neón, se dibujaban sombras inquietantes sobre sus rasgos, mientras sus ojos delataban un temor oculto y una chispa de humanidad que pocos habían llegado a conocer. De pronto, un murmullo urgente irrumpió en la penumbra. Entre la muchedumbre, figuras sombrías se deslizaron con sigilo, moviéndose con una precisión que helaba la sangre. Alguien había osado penetrar en un territorio donde el peligro acechaba en cada esquina, y aquellos que habitaban ese mundo ajeno se veían arrastrados, casi involuntariamente, a un juego oscuro y meticuloso. La atmósfera se volvió densa, y los segundos parecían alargarse en una sucesión de latidos acelerados, cada uno cargado de presagio. Fue en ese preciso instante cuando un madrileño común, cuyo rostro se perdía entre la multitud de desconocidos, se erguió sin dudar. Con la determinación silenciosa de un guerrero anónimo, se lanzó hacia la fuente del peligro. Sin pretender buscar fama ni esperar aplausos, su instinto lo impulsó a actuar, rompiendo la aparente monotonía de una noche que parecía destinada a la tragedia. Su figura, emergiendo entre la lluvia y la penumbra, se convirtió en un faro de esperanza en medio del caos, una chispa de luz en la oscuridad. El instante se tornó eterno. Con movimientos ágiles y precisos, el héroe se interpuso entre la amenaza inminente y Keanu Reeves, salvándolo de un destino ineludible. El choque de voluntades y el estruendo de la acción se fusionaron con el incesante murmullo de la ciudad, creando una escena digna de la más intensa película de suspenso. Cada gesto, cada paso, estaba impregnado de un significado profundo. Aquella noche, un acto de valor ordinario se transformaba en el inicio de una verdad largamente oculta, capaz de cambiar el curso de la historia. Los presentes, con rostros marcados por el asombro y la incredulidad, apenas podían comprender lo que estaba sucediendo. Miradas empapadas de emoción se dirigían hacia el transeúnte, cuyo acto heroico había alterado irrevocablemente el destino de la velada. La imagen de Keanu Reeves, ahora protegido por un desconocido, contrastaba de manera dramática con la penumbra circundante. En la fría atmósfera de la estación, la línea entre la fama y el anonimato se difuminaba, revelando que incluso los más reconocidos pueden hallar refugio en la solidaridad de un extraño. Mientras la lluvia seguía cayendo, lavando las huellas de aquella noche cargada de tensión, el eco de aquel acto heroico se grabó en el alma de cada testigo. Una pregunta emergía en el silencio colectivo: ¿quién era realmente ese transeúnte y qué misterios se ocultaban tras su aparente normalidad? La noche, cómplice silenciosa, guardaba celosamente el secreto de un gesto que desafiaba lo cotidiano y prometía desencadenar una serie de eventos que cambiarían Madrid para siempre. La atmósfera en Madrid, aún teñida por la tensión de la noche anterior, parecía guardar un secreto aún más oscuro entre sus sombras. Mientras las gotas persistentes de la lluvia seguían dibujando caminos efímeros en las aceras, el recuerdo del heroico rescate se mezclaba con un inquietante murmullo que apenas se lograba descifrar entre el bullicio cotidiano. Aquella hazaña, vista como un milagro fortuito, comenzaba a revelarse como el eslabón inicial de una cadena de eventos orquestados meticulosamente. En la penumbra de una callejuela cerca de Lavapiés, se percibía el eco de voces apagadas y el susurro de confidencias que se entrelazaban con el sonido distante del metro. La imagen de Keanu Reeves, aún marcada por la vulnerabilidad mostrada aquella noche en Sol, se proyectaba en la mente de algunos testigos, pero era otra la imagen que empezaba a materializarse en la oscuridad. La del rescate no había sido un mero azar. En un rincón casi imperceptible, un hombre de aspecto discreto y mirada penetrante, envuelto en un abrigo gastado, observaba la escena desde lejos. Su presencia, cargada de silencios y gestos meditados, revelaba la existencia de un conocimiento más profundo, de una verdad que iba más allá de lo visible. Esa misma noche, en un pequeño café de Chueca, un periodista veterano y un investigador privado se reunieron de manera improvisada. La atmósfera era densa, y en el aire flotaba la sensación de que cada palabra podía tener consecuencias impredecibles. «No podemos dejar que este suceso se quede en la superficie», murmuró el periodista, mientras removía distraídamente el café.
Algo en este rescate huele a conspiración. ¿Te has fijado en cómo se desarrollaron los hechos? No fue un mero acto impulsivo. El investigador, con voz grave y mirada fija, asintió. He estado rastreando movimientos extraños desde hace meses. Hay un patrón en la manera en que se orquesta el caos. Aquella noche, en el metro, no coincidieron todos los hechos. Hay huellas que conducen a una red oculta, una organización que opera en las sombras del poder. Mientras tanto, en el silencio de un oscuro pasillo del centro histórico, los flashbacks cobraban vida en la mente de algunos de los testigos. Imágenes fugaces se entrelazaban con la realidad, el rescate del famoso actor, la rápida intervención del ciudadano desconocido, la irrupción de figuras sospechosas entre la multitud. Cada detalle, por insignificante que pareciera, se transformaba en una pieza crucial de un rompecabezas que iba tomando forma. En esos recuerdos, una pregunta persistía: ¿quién era realmente el misterioso informante que observaba desde la distancia? Se decía que había algo en su mirada, un brillo que denotaba un conocimiento prohibido, una complicidad con los oscuros engranajes del destino. La intriga se intensificó cuando, días después, un mensaje críptico apareció en las redes sociales. Una cuenta anónima, con tintes de autoridad y misterio, compartió una imagen borrosa de un antiguo documento y la leyenda: la verdad se oculta en las sombras, nada es casualidad. Este mensaje encendió la mecha de la curiosidad en los medios locales y encendió las alarmas en aquellos que sabían que ciertos secretos jamás debían ver la luz. Entre murmullos y debates en foros digitales, se empezó a comentar que el rescate había sido el primer movimiento en un juego de ajedrez mayor, en el que cada pieza, desde el famoso actor hasta el héroe anónimo, jugaba un papel predefinido en una trama tejida con hilos de poder y traición. Al caer la noche, el investigador y el periodista se dispusieron a visitar lugares que hasta entonces habían permanecido en el olvido. Recorrieron barrios emblemáticos, donde las fachadas desgastadas por el tiempo y los secretos susurrados por las calles parecían guardar ecos de una historia que iba mucho más allá de una simple hazaña de rescate. En cada rincón, en cada esquina, se encontraba una pista sutil, una referencia críptica en un mural, un nombre apenas mencionado en conversaciones discretas, o una señal grabada en viejos edificios del centro. La ciudad, con su mezcla de modernidad y tradición, se convertía en un mapa de misterios esperando ser descifrados. Mientras las piezas del rompecabezas se iban acomodando, la figura del hombre en el abrigo seguía siendo un enigma. Se le había visto merodear por zonas poco transitadas de la ciudad, apareciendo y desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos, siempre en el momento justo para dejar entrever que sus acciones formaban parte de un plan mucho mayor. La sensación de estar siendo observado se apoderaba de quienes se aventuraban en esos callejones, y la tensión crecía a cada paso. La ciudad parecía conspirar para mantener en silencio verdades que amenazaban con desvelar la estructura misma del poder. El ambiente se impregnaba de una urgencia innegable. Cada conversación, cada mirada furtiva, sugería que el rescate de Keanu Reeves no era el final, sino el comienzo de una revelación que podría sacudir los cimientos de la sociedad madrileña. Las sombras ocultaban secretos tan profundos que, al salir a la luz, cambiarían para siempre la percepción de la realidad. Y así, mientras la lluvia continuaba su incesante murmullo sobre las calles de Madrid, la ciudad se preparaba para enfrentar un nuevo capítulo, en el que la verdad, oculta durante tanto tiempo, empezaría a emerger de entre las sombras, desatando una cadena de acontecimientos que ningún ciudadano podría haber anticipado. La noche había caído sobre Madrid con una intensidad que parecía absorber cada rayo de luz, sumiendo la ciudad en un laberinto de sombras y susurros. Las estrechas calles de Malasaña se convertían en pasillos de incertidumbre, donde cada esquina podía esconder tanto un aliado inesperado como una amenaza mortal. La tensión se palpaba en el aire, y el eco de pasos apresurados retumbaba en el empedrado mientras Keanu Reeves y su enigmático salvador corrían sin tregua, perseguidos por sombras que parecían haber salido de una pesadilla. A cada instante, la adrenalina hacía latir el corazón a un ritmo frenético. Mientras avanzaban por callejones angostos, el transeúnte, ese hombre común que había emergido de la nada para salvar al famoso actor, comenzaba a experimentar destellos de un pasado que parecía resurgir con fuerza. Imágenes fragmentadas de días olvidados se entrelazaban con la presente persecución, recuerdos de una juventud marcada por decisiones precipitadas, de encuentros clandestinos en rincones oscuros de la ciudad y de promesas hechas en silencio bajo la lluvia. Cada flash revelaba indicios de un pasado que, lejos de ser inocente, estaba impregnado de secretos y de una conexión misteriosa con los intrincados callejones madrileños. El grupo no tardó en adentrarse en el corazón de Lavapiés, donde las fachadas históricas y las luces intermitentes de los faroles creaban un escenario casi surrealista. Allí, entre el murmullo de la ciudad y el constante golpeteo de la lluvia, los perseguidores parecían intensificar su cacería.
Las sombras se alargaban y se retorcían en las paredes, y cada sonido, un grito lejano, el crujido de hojas secas bajo los pies, era motivo de alerta. Fue en ese instante cuando, en medio del caos, Keanu Reeves se detuvo brevemente junto a su salvador. Con voz baja pero cargada de determinación, susurró: «No podemos detenernos, cada segundo cuenta». La mirada que se cruzó entre ellos dejaba entrever un entendimiento silencioso, una fusión de temor y coraje que los impulsaba a seguir adelante a pesar de la inminente amenaza. Sin previo aviso, de entre la penumbra emergió una figura imponente, un exagente de la Guardia Civil, cuyos ojos reflejaban la experiencia de incontables batallas y un pasado lleno de cicatrices. Con pasos firmes y decididos, se unió al dúo, posicionándose estratégicamente para cubrir la retaguardia. «Aquí no se escapa nadie», afirmó con voz autoritaria, mientras su presencia parecía insuflar nueva fuerza en el grupo. La unión de estos tres hombres transformó la huida en una carrera contra el destino, donde cada decisión y cada movimiento podían marcar la diferencia entre la supervivencia y la perdición. La carrera continuó por las angostas veredas y callejones olvidados, donde las sombras se agazapaban en cada recodo. La urgencia crecía a medida que los sonidos de los perseguidores se hacían más cercanos, casi palpables. Los destellos de las luces de los automóviles y el reflejo de las farolas en charcos dispersos por la acera se mezclaban en un caleidoscopio de movimiento y peligro. En medio de este frenético escaparate de incertidumbre, el transeúnte no pudo evitar sentir nuevamente el peso de su pasado, mientras los recuerdos se mezclaban con la adrenalina del momento. Cada paso era un recordatorio de que, a veces, la oscuridad del ayer se cierne sobre el presente. Finalmente, el camino los condujo a una pequeña plaza oculta, un espacio casi olvidado en el pulso vibrante de la ciudad. Bajo la luz parca de una única farola, la calma momentánea ofrecía un escenario propicio para el enfrentamiento final. Allí, la atmósfera se volvió casi irreal, como si el tiempo se hubiera detenido para presenciar el inminente choque de voluntades. Frente a ellos, emergió de la sombra un adversario cuya presencia emanaba una fría determinación. Su figura, recortada contra la tenue iluminación, parecía materializar todos los temores y peligros que se habían gestado en esa noche. En ese instante decisivo, la plaza se transformó en el epicentro de una lucha ineludible. Cada respiración, cada latido, se hacía eco en el silencio expectante, mientras los protagonistas se preparaban para confrontar al enemigo. La unión del pasado, presente y el inexorable impulso hacia un futuro incierto se encarnaba en la figura del transeúnte, en los ojos de Keanu Reeves y en la determinación férrea del exagente. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar, y Madrid, testigo silente de este dramático instante, parecía contener la respiración ante la inminente batalla por la verdad y la supervivencia. La penumbra del amanecer se filtraba tímidamente por las ventanas de un antiguo local en el barrio de Chueca, creando destellos de luz que parecían luchar contra la oscuridad de un pasado largamente sepultado. En ese refugio improvisado, Keanu Reeves y el transeúnte, aún agobiados por la tensión de la persecución de la noche anterior, se hallaban frente a frente en una conversación que iba a cambiar el curso de sus vidas. El ambiente, cargado de humo y recuerdos, servía de escenario a una confesión sincera y dolorosa, en la que cada palabra era un intento de reconciliar lo vivido con la inminente verdad. «Sabes, Keanu, jamás imaginé que un rescate pudiera desvelar tantos secretos», dijo el transeúnte, con la voz entrecortada por la emoción. Sus ojos, reflejo de noches de insomnio y decisiones precipitadas, se clavaron en los del famoso actor. «Yo también creía que mi camino estaba trazado sin alternativa», respondió Keanu, dejando que la melancolía impregnara cada sílaba. «Durante años, he ocultado heridas que ni la fama pudo borrar, pero esa noche en el metro fue el disparo de salida para enfrentar lo que tanto temíamos». Mientras las palabras flotaban en el aire, el silencio se llenó de recuerdos. La mente del transeúnte retrocedió a aquellos días en los que, siendo apenas un muchacho, se vio envuelto en circunstancias que jamás imaginó. Fue reclutado por una organización secreta, una red de influencias que prometía seguridad y un propósito, pero que pronto se reveló como una prisión disfrazada de oportunidad. Aquellas promesas vacías se transformaron en cadenas que lo ataron a un destino marcado por el dolor y la traición. «Antes de encontrarme contigo, creí haber dejado atrás ese oscuro capítulo», continuó, con una mezcla de resignación y furia contenida. «Pero cada paso que di, cada decisión aparentemente insignificante, me condujo de vuelta a ellos. Esa red, esa organización, no solo manipulaba eventos desde las sombras, sino que también se alimentaba de la desesperanza de quienes creían haber perdido la fe en sí mismos». Keanu asintió lentamente, comprendiendo que detrás del gesto heroico se ocultaba una historia tan compleja como su propia vida. Con voz baja, confesó: «Durante años fui una marioneta en un juego que no comprendía del todo.
Los contratos, los éxitos, incluso mis fracasos. Todo formaba parte de un plan meticuloso diseñado por aquellos que operan en la penumbra. Pero esa noche, el azar o quizás el destino, me dio la oportunidad de liberarme de esas cadenas, al menos por un instante. Las palabras se mezclaron con el suave golpeteo de la lluvia que aún se colaba por las rendijas del viejo local. En ese intercambio sincero, se notaba que el rescate en el metro no había sido un acto aislado, sino el primer movimiento en una partida de ajedrez mucho mayor. Ambos hombres compartieron la convicción de que, para romper con ese ciclo de manipulación, era necesario enfrentar no solo a los enemigos visibles, sino a los fantasmas del pasado. Los rostros de ambos se tornaron serios cuando la conversación tomó un giro decisivo. El transeúnte reveló, con voz temblorosa pero decidida, detalles que jamás había compartido. Recuerdo la primera vez que me ofrecieron pertenecer a esa organización. La promesa de poder, la ilusión de pertenecer a algo más grande, eran seductoras. Pero pronto descubrí que sus métodos eran despiadados. Cada error, cada atisbo de duda, se pagaba con sufrimiento. Esa noche, cuando me vi obligado a actuar sin pensarlo, no solo salvé una vida, salvé la mía al rechazar ser parte de esa maquinaria opresora. El ambiente se volvió casi sagrado, como si el pasado y el presente se fundieran en un solo instante de revelación. Keanu, con la mirada fija en el vacío, murmuró: «La red que nos ata es más extensa de lo que imaginamos. No basta con liberarnos de nuestros propios demonios, debemos enfrentarnos a quienes han tejido esta trama desde las sombras. Hoy, cada palabra que decimos es una declaración de guerra contra esa opresión invisible». Mientras afuera el sol comenzaba a asomar tímidamente sobre el horizonte madrileño, en ese pequeño refugio se forjaba un vínculo inquebrantable entre dos almas marcadas por la traición y la lucha. Cada confesión, cada lágrima contenida, era un paso más hacia la redención y la búsqueda de una verdad que, por mucho tiempo, se había mantenido oculta. La conversación se convirtió en un ritual de liberación, un grito silencioso contra la injusticia y el poder desmedido que había manipulado sus vidas. En esos momentos de intimidad, el transeúnte y Keanu comprendieron que su destino estaba irremediablemente entrelazado. El rescate, lejos de ser un simple acto de valentía, se revelaba como la chispa inicial de una rebelión contra aquellos que habían dictado las reglas del juego. La verdad, por dolorosa que fuera, debía salir a la luz, y ellos se habían convertido en los portadores de esa promesa. Con el corazón encendido por la determinación, sabían que el siguiente paso no sería fácil, pero que juntos podrían enfrentar a la oscuridad que había gobernado sus vidas durante tanto tiempo. La mañana se abría con una luz temblorosa sobre la antigua plaza de la villa, en pleno centro histórico de Madrid, donde los vestigios de la noche anterior aún se entrelazaban con el amanecer. Las fachadas de los edificios centenarios y los arcos que custodiaban secretos de antaño parecían cobrar vida, reflejando el clamor de un pasado que se resistía a desaparecer. Allí, en ese escenario cargado de simbolismo, se había convocado el enfrentamiento definitivo, el punto de quiebre en una lucha que había durado demasiado tiempo. Keanu Reeves se plantó firme en medio de la plaza, su mirada intensa y decidida contrastaba con el cansancio acumulado de una batalla interna que apenas comenzaba a asomar. A su lado, el transeúnte, ese héroe anónimo cuyo acto en el metro había salvado su vida, se mostraba visiblemente perturbado, en sus ojos se debatía la tormenta de secretos y traiciones. Frente a ellos, emergían de entre las sombras miembros de la organización secreta, figuras encapuchadas cuyos pasos resonaban con la frialdad de un destino ineludible. Un silencio tenso se apoderó del lugar cuando, con voz firme que desafiaba a la oscuridad, Keanu proclamó: «Hoy, la verdad se libera, y ningún poder oculto podrá detenernos». Su declaración, como un faro en la penumbra, despertó los ecos de justicia que parecían latir en cada rincón de la plaza. En ese preciso instante, de entre la multitud oscura, apareció el líder de la organización, un hombre de semblante frío y calculador, cuya presencia imponía un silencio mortal. Con una sonrisa apenas perceptible, dijo: «Creen haber subvertido el orden, pero cada paso que dan ha sido orquestado desde el principio. La red que nos une es ineludible, y la traición no conoce límites». Sus palabras, filosas como cuchillas, cortaron el aire, haciendo que cada latido pareciera anunciar la inminente catástrofe. La confrontación se desencadenó de inmediato. Los agentes de la organización, moviéndose con precisión letal, se abalanzaron sobre los presentes, y la plaza se convirtió en un escenario de caos coreografiado. En medio del tumulto, el transeúnte se encontró en el epicentro de una revelación desgarradora. Con la voz entrecortada por la emoción y el dolor, confesó ante todos: «Yo siempre fui parte de ellos». La declaración cayó como un rayo,
dejando al descubierto la dualidad de un hombre atrapado entre la lealtad a un pasado oscuro y la urgencia de redimirse. La traición, tan inesperada como devastadora, hizo tambalear la convicción de Keanu, quien, a pesar del dolor, encontró en esa confesión una oportunidad para la verdad. Con lágrimas silenciosas y la mirada llena de una mezcla de ira y compasión, Keanu replicó: «Si en tu interior arde el deseo de romper estas cadenas, únete a mí en esta última lucha. No podemos permitir que la oscuridad siga gobernando nuestras vidas». La invitación, cargada de una redención inminente, parecía invocar un pacto de honor entre dos almas marcadas por el destino. En ese instante, la plaza se transformó en un campo de batalla épico. Las fuerzas opuestas se enzarzaron en una lucha donde cada golpe y cada movimiento resonaban con la intensidad de la verdad reclamada. Los destellos de la violencia se mezclaban con los susurros de antiguos juramentos, mientras la ciudad, testigo silente, vibraba al compás de un combate que parecía eterno. El estruendo de los enfrentamientos y el clamor de las resistencias formaban una sinfonía de sacrificio, en la que la esperanza y la desesperación se entrelazaban en un baile mortal. En medio del fragor, el líder de la organización se abalanzó una vez más, pero encontró en el transeúnte y Keanu una fuerza insospechada. La batalla alcanzó su clímax cuando, con un gesto decisivo, Keanu se dirigió al líder con voz desafiante. «No permitiremos que la mentira continúe. La libertad se construye con el coraje de enfrentar la verdad, sin importar el precio». Sus palabras, impregnadas de determinación y vulnerabilidad, se alzaron por encima del estruendo, marcando el comienzo del fin para aquellos que se aferraban a la opresión. Cuando el último eco de violencia se disipó, la plaza quedó sumida en un silencio reverente. Los cuerpos y las cicatrices hablaban del costo de la lucha, y en el rostro de Keanu se dibujaba la amarga satisfacción de una verdad recuperada, aunque a un precio incalculable. Con la mirada fija en el horizonte, donde el alba prometía un nuevo comienzo, el actor murmuró, casi como un susurro al viento: «La batalla por la libertad es eterna, y hoy solo hemos dado el primer paso». Sus palabras dejaron una estela de incertidumbre y esperanza, recordando a todos que, en un mundo donde nada es absoluto, la lucha por la verdad es un camino sin final. La ciudad, aún herida pero revitalizada por la promesa de un futuro distinto, se preparaba para afrontar la reconstrucción de sus cimientos. Mientras la luz del día disipaba las sombras de la noche, la verdad emergía, transformada en un faro que invitaba a seguir luchando, a pesar de las cicatrices del pasado. La historia, marcada por sacrificios y redenciones, se abría a un nuevo capítulo, dejando en el aire la ineludible pregunta: ¿qué precio tendrá, al final, la libertad de ser verdaderos?